Bueno, muy buenas tardes, muchachos. Vamos a iniciar esta clase virtual correspondiente al jueves. La semana pasada la vimos presencial y vimos el 25. Así que esta clase corresponde al jueves, ¿qué? Al jueves 2 de diciembre. Creo que fue así, ¿no? Sí, el 25 jueves tuvimos la clase presencial y el jueves 5 pues la clase virtual. La clase, el examen para los exámenes de arrastre es el 2 de diciembre. El 2 de diciembre, que cae jueves precisamente. Entonces la materia va pues hasta la clase de hoy. Correcto. Para el examen de arrastre. Y estamos viendo el reenvío. Ya explicamos cómo se originaba el problema de reenvío, cuáles son los requisitos, entre ellos, entre los requisitos fundamentales, pues está la competencia de la ley extranjera, ¿no? Cuando hay un caso de derecho internacional privado, entonces si el juez tiene que resolverlo, al consultar su norma de derecho internacional privado, encuentra que esta norma le atribuye competencia a un ordenamiento jurídico extranjero. Entonces ahí empieza a originarse, puede originarse el problema de reenvío, porque hay que preguntarse cuál es el sector de normas de ese derecho jurídico extranjero, del derecho extranjero, por supuesto jurídico, que el juez tiene que aplicar, es el que corresponde, porque allí hay un problema de concepción. Hay quienes dicen que por ordenamiento jurídico extranjero hay que entender todo el ordenamiento jurídico extranjero, que al decir todo, entiendes la norma de derecho material y también la norma de derecho internacional privado extranjero. Y si entonces eso es así, el juez tiene que consultar primero las normas de derecho internacional privado extranjero, porque son normas, si son de derecho internacional privado, como ya hemos dicho antes, son normas que atribuyen competencia. Entonces primero hay que ver quién tiene la competencia. Entonces el juez, pues, consulta el derecho internacional privado extranjero de ese ordenamiento jurídico que su norma ordenó como competente y puede encontrar que el derecho extranjero, esa norma internacional privado de derecho extranjero, acepta la competencia. Si acepta la competencia, el juez pues aplica el derecho material extranjero. En cambio, si ocurre que el derecho internacional privado extranjero rechaza la competencia, significa que se la regresa al juez. Y entonces al regresársela, ahí hay un reenvío de competencia, porque el derecho extranjero la tenía y se la reenvía al derecho del Estado sentenciador, es decir, al derecho del juez. Eso ya lo explicamos en la clase pasada. Cualquier duda, pues, como hemos dicho en clases anteriores, me mandan la inquietud por el correo y entonces yo le doy la explicación correspondiente. Pues, le aclaramos eso, cualquier duda. Porque obviamente en las clases virtuales usted no puede levantar la mano y yo verlo para explicárselo de una vez. Entonces vimos eso, ¿no? El origen del cómo se puede iniciar el problema de reenvío. También vimos los requisitos, las condiciones que deben de unirse para
que se produzca reenvío, lo primero es que la norma de derecho internacional privado del juez atribuya competencia a un derecho extranjero. Ese es el primer requisito para ver si ese derecho extranjero acepta la competencia, y entonces el juez soluciona el caso que tiene planteado aplicando el derecho material extranjero, o si en cambio el derecho internacional privado extranjero rechaza la competencia y se lo regresa al juez. Entonces el juez, todo contento y feliz, solucionará el problema que tiene que sentenciar de acuerdo con su derecho material propio. ¿Okay? Entonces, esa es una de las condiciones que vimos nosotros, la competencia del derecho extranjero. Después vimos que entonces para esto pues se presume que se debe aceptar la teoría de la referencia máxima, porque si se acepta la teoría de la referencia mínima, si el criterio sustentado por el ordenamiento jurídico del juez es que cuando se dice derecho extranjero hay que aplicar el derecho material extranjero, pues nunca lo reenvío, porque el juez entonces irá directamente al derecho que corresponda material extranjero, pues el derecho civil, el derecho mercantil, y soluciona el caso con esas normas. Entonces, al atribuirle competencia al derecho extranjero, se debe tener en cuenta si el derecho extranjero o el juez, mejor dicho, acepta la teoría de la referencia máxima o la teoría de la referencia mínima. Si es la máxima, aplica la norma de derecho extranjero y puede aparecer el envío. Si es la mínima, irá directamente al derecho material extranjero y entonces soluciona el caso de acuerdo con las leyes materiales extranjeras. El otro requisito es la diversidad de factores de conexión. Los factores de conexión tienen que ser distintos, porque si el factor de conexión del estado sentenciador del ordenamiento del juez es el mismo factor de conexión del derecho extranjero que resultó competente, entonces los ordenamientos coinciden en una solución, están de acuerdo, y esa es la que el juez va a aplicar entonces, no hay reenvío. Entonces, ahí, en cambio, para que haya reenvío, debe haber diversidad de factores de conexión, que son los que producen los conflictos negativos. Los conflictos negativos son cuando se producen, cuando el ordenamiento jurídico del juez, pues, no tiene la competencia, sino que se la remite a un ordenamiento extranjero. En principio no quiere decidir, porque la competencia va a otro ordenamiento jurídico. Y cuando el ordenamiento jurídico extranjero, el juez lo consulta y entonces reenvía la competencia, significa que tampoco quiere decidir, tampoco quiere que se empleen sus normas de derecho material para solucionar el conflicto. Entonces es negativo porque ninguno de los ordenamientos jurídicos pues quieren decidir la cuestión. Y entonces esos son los requisitos para el reenvío que vimos en la clase pasada. Vimos el origen del reenvío histórico, el famoso caso Forgo, y lo explicamos. Cualquier duda me lo consulta. Y vamos a ver en esta clase las clases de reenvío, de acuerdo con el programa, las clases de reenvío, el reenvío en el derecho venezolano. Clase de reenvío. Hay las siguientes clases de reenvío, según la doctrina, por supuesto, ¿no? Está el reenvío de primer grado. Vamos a ponerlo en la pizarra para verlo mejor. Tenemos entonces el reenvío de primer grado. ¿Cuándo se da el reenvío de primer grado? Vamos a hacer el gráfico. Hay un supuesto de hecho que contiene un elemento extranjero, y cuando el juez lo va a solucionar se da cuenta que existe un ordenamiento extranjero y tiene que buscar entonces la norma de derecho internacional privado que le va a atribuir la consecuencia, que puede ser al mismo ordenamiento jurídico del juez, o puede atribuírselo a un ordenamiento jurídico, a un derecho extranjero. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si la competencia de este caso, el
ordenamiento jurídico del juez. El derecho del Estado sentenciador del juez, que es el que tiene que sentenciar. Le atribuye competencia al derecho extranjero y el derecho extranjero le devuelve la competencia si habrá producido lo que se llama un reenvío de primer grado. De primer grado. Pero además del reenvío de primer grado, existen el llamado reenvío ulterior. Reenvío ulterior. Que puede ser de segundo grado, o de tercero, o de cuarto, dependiendo de los ordenamientos jurídicos que se encuentren vinculados al supuesto de hecho, de los elementos extranjeros que se encuentran en el supuesto de hecho. Y como dice nuestra misma ley de derecho internacional privado, el reenvío pues es un mecanismo, ya lo hemos explicado, que hace que la competencia se le atribuya a un derecho extranjero y este derecho extranjero se lo regrese al Estado sentenciador o a un tercero. Si este ordenamiento C está presente en el supuesto de hecho, pudiera ser que el derecho extranjero del Estado que debe sentenciar en principio, que debe ser tomado en cuenta para sentenciar en principio, pues le atribuya competencia. Es posible. Es el caso de un ecuatoriano que está domiciliado en España y aquí en Venezuela se discute su capacidad para contratar. Repito, un ecuatoriano domiciliado en España y es demandado en Venezuela porque se realizó un acto, celebró un acto jurídico y la parte demandante cree que no tenía la capacidad suficiente. Entonces, el Estado sentenciador, que es Venezuela, encuentra que el Estado, que de acuerdo con la ley de derecho internacional privado, el Estado que tiene que conocer es el del domicilio. ¿Qué es este? España. España, Venezuela, el Ecuador. Pero cuando el juez venezolano va a aplicar el derecho español, porque es el domicilio de esa persona, se encuentra que España dice que el estado y capacidad de la persona se rige por la ley nacional. ¿Cuál es la ley nacional de ese ecuatoriano? Pues la ecuatoriana. Entonces España reenvía la competencia a Ecuador. Se habrá producido un reenvío de un grado de segundo grado. Reenvío de segundo grado. Y así sucesivamente, dependiendo, repito, de cuántos elementos extranjeros están en el supuesto de hecho. En la práctica, generalmente hay 2 y excepcionalmente 3 ordenamientos jurídicos que están involucrados en un caso, 3. Es muy raro un caso que tenga 4 y menos, más de 4 ordenamientos vinculados en el supuesto de hecho. Entonces, ese es el reenvío ulterior, repito, que puede ser el segundo, tercero, cuarto, quinto grado. La doctrina ha inventado que también existe el reenvío circular o de cierre. Todo esto es un caso teórico, nada más que teórico. Es muy difícil que se dé en la práctica, pero uno no sabe. Se puede dar con la globalización como está en el mundo, puede darse. Vamos a despejar un poco esto para que puedan ver gráficamente mejor. ¿Okay? Gráficamente mejor. Existe el estado sentenciador. Hay un caso de derecho internacional privado y aquí hay varios elementos extranjeros pertenecientes a otros ordenamientos jurídicos. El juez venezolano entonces consulta su norma de derecho internacional privado que le atribuye competencia a otro estado extranjero, el estado extranjero A, el cual a su vez lo reenvía a otro estado extranjero que estaba presente en el supuesto de hecho.
se lo remite a Venezuela. Entonces ahí la doctrina dice, teóricamente, porque en la práctica no es fácil que se dé este supuesto, entonces dice que es un reenvío circular o de cierre, pero que teóricamente, aunque sea, se puede dar. Porque fíjate, ¿por qué es circular? Porque es como, aunque esto es una especie de cuadrado, pero lo llaman circular porque es como que da una vuelta, pues se puede dibujar en forma de círculo. Da la vuelta a la competencia y regresa a Venezuela. Entonces algunos lo llaman circular, algunos lo llaman de cierre, porque al regresar al estado sentenciador, aquí se cierra el ciclo. Y ahí muere el reenvío y el juez sentencia de acuerdo con su ordenamiento jurídico. Entonces se habrá producido un reenvío circular o de cierre. Y sigue la doctrina y habla de retroreenvío. El retroreenvío. ¿Qué será el retroreenvío? Vamos a dibujarlo. Hay muchas rayas el dibujito. Bueno, imagínense ustedes, en principio, un reenvío de primer grado, que es más sencillo, el retroreenvío más sencillo. Este es el estado sentenciador, Venezuela, le remite competencia a un estado extranjero, el que sea. Y el estado extranjero se lo devuelve a Venezuela. Esto ya dijimos que es un reenvío de primer grado, pero también algunos lo llaman retroreenvío, porque el estado a aquel extranjero al se le había dado la competencia, a su vez lo retroreenvía al estado que se le había atribuido. Pero puede ocurrir también, en otro caso, que el derecho extranjero le envíe la competencia a otro estado extranjero. Si el estado extranjero rechaza la competencia y se la devuelve al que se la había atribuido, entonces aquí hay un reenvío de segundo grado, pero también se llama retroreenvío. Sería hasta, algunos dicen de tercer grado, es más correcto, pero bueno, si ya sabemos que si este estado extranjero se lo devuelve a Venezuela, ya es el reenvío circular o de cierre. Entonces el retroreenvío se produce en los casos en que el ordenamiento jurídico que tiene la competencia del ordenamiento jurídico extranjero recibe la competencia y se la devuelve al estado que se la había atribuido. Entonces eso es la figura, ahí está la figura del retroreenvío. Todo esto son especulaciones, obviamente, de la doctrina. Y bueno, ¿qué otra cosa dice el programa? Si el programa, el reenvío en Venezuela. El reenvío en Venezuela ha sido aceptado desde hace mucho tiempo, el reenvío en Venezuela. Desde el año de 1902, empezando el siglo pasado, hubo una sentencia de la Corte Superior del Distrito Federal, en un caso de adopción, que el juez allí reconocía que había un reenvío, aunque después cuando se analizaron la sentencia, allí ese tribunal, esa Corte Superior, cometió un error porque confundió los factores de conexión de dos países de Europa, pero eso no importa el cuento. Lo importante es que el criterio utilizado por el juez venezolano en esa época fue favorable al reenvío. Y lo mismo el juzgado segundo de primera instancia en lo civil y mercantil del Distrito Federal y Estado Miranda, en un caso de cheques sin fecha, también lo solucionó y ahí se presentó la figura del reenvío. También es interesante el reenvío consagrado en nuestro Código de Comercio en el artículo 483. 483. Pero ese artículo está derogado. Acuérdense que esta ley derogó todas las disposiciones venezolanas que existían al momento. Y tal como lo establece una norma que nosotros estudiamos en otra oportunidad, donde dice que se derogan todas las demás disposiciones
venezolana en esta materia. Así que el artículo 62, salvo lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley, todo lo corse, bueno, sé con el arbitraje internacional, es el 63, artículo 63. No, sin lentes, ¿dónde están los lentes? Todavía se me perdieron en la calle, en un supermercado. Fui al día siguiente y me lo regresaron. Artículo 63. Déjenme volver a ver. Exactamente. Fíjense lo que dice el artículo 63. No es el 62, no, el 63. Se derogan todas las disposiciones que regulen la materia objeto de esta ley. ¿Cuál es la materia de esta ley de derecho internacional privado? Los conflictos de leyes. Entonces, ese artículo 483 del Código de Comercio, pues quedó derogado y se refería, ese artículo, a un caso de letra de cambio. De letra de cambio que ustedes estudiarán en el año que viene, en mercantil o en quinto año. No sé, ahorita estoy estudiando esa materia de derecho mercantil. Entonces, se refería a la capacidad de obligarse mediante letras de cambio, ¿no? Y ese artículo establecía que la capacidad para obligarse mediante letras de cambio se rige por la ley nacional. Y agregaba, si esta ley nacional le otorga la competencia a otra ley nacional, está reenvío. Esta se aplicará. Esta se aplicará. Es decir, prácticamente ahí consagraban las dos doctrinas, la teoría de la referencia máxima y la teoría de referencia mínima, porque en la primera parte dice si el ordenamiento competente es el ordenamiento extranjero, este se aplicará. ¿No? Si la ley nacional ordena la competencia, envía la competencia a otro ordenamiento jurídico, este se aplicará. Entonces, la capacidad para obligarse mediante letras de cambio se rige por la ley nacional. La norma nuestra le atribuye competencia a la ley nacional de la persona de la cual se discute su capacidad. Si esta ley nacional le atribuye la competencia a otra ley, entonces allí está admitiendo que va a reenviar, que está reenviando. Pero entonces le agrega la siguiente expresión, esta se aplicará, así en forma de orden. Entonces significa que el ordenamiento jurídico le dice al juez venezolano que tiene que aplicar ese derecho y se entiende obviamente con el derecho, para que sea ese derecho que se aplique de ese país, de ese estado, tiene que ser el derecho material de ese estado. Pero eso es una norma derogada. Cualquier aclaratoria se la podemos dar en las próximas clases y se la hago en la pizarra, que es muy sencilla. Entonces, prácticamente esas son las cosas que podemos nosotros mencionar del reenvío en Venezuela antes de la Ley de Derecho Internacional Privado. En esta Ley de Derecho Internacional Privado, el reenvío está expresamente previsto y bien previsto en el artículo 4 de la ley. Fíjense, tiene 3 parágrafos. Cuando el derecho extranjero competente, vamos a verlo en la pizarra, vamos a ver los gráficos para que lo vean mejor. Artículo 4, parágrafo primero. Cuando el derecho extranjero competente, entonces ya tenemos, este es el Estado sentenciador, Venezuela, le atribuye competencia a un derecho extranjero. Dice, cuando el derecho extranjero competente, declare aplicable el derecho de un tercer Estado, extranjero, este es el primer Estado, el del juez, el segundo Estado es el competente en primera instancia, pero hay otro ordenamiento extranjero. Ordena aplicar el tercer Estado
deberá aplicarse el derecho interno de ese tercer estado, de ese estado que a su vez se declare competente. Entonces se aplicará el derecho interno de ese estado. Se está entonces en el parágrafo, vamos a leerlo otra vez. Cuando el derecho extranjero competente, Venezuela le atribuye competencia a este derecho extranjero, declara aplicable el derecho de un tercer estado, este que está aquí, porque este estado estaba presente en la constitución del supuesto derecho, declara aplicable el derecho de un tercer estado que a su vez se declare competente, ¿no? Sí, que está presumiendo que el derecho extranjero, el tercer estado, se declara competente. Deberá aplicarse el derecho interno de ese tercer estado. Entonces, cualquier cosa que ocurra, el juez tiene que aplicar el derecho material de este tercer estado. Y aquí incurre una de las críticas que se le hacen a la redacción de la ley, que utiliza el término derecho interno, porque todos son derechos internos. Debería haber dicho el derecho material de ese tercer estado. El segundo parágrafo, cuando el derecho extranjero competente, primer caso. Segundo, cuando el derecho extranjero competente de Venezuela atribuye competencia a un derecho extranjero. Cuando el derecho extranjero competente declare aplicable el derecho venezolano, es decir, le regresa la competencia a Venezuela, este se aplicará. Deberá aplicarse este derecho, deberá aplicarse el derecho venezolano. Eso parece obvio, pero ahí lo importante son algunos detalles. Que esto lo hace en la ley de derecho internacional privado para evitar lo que hemos comentado en una clase pasada, el ping-pong internacional. El ping-pong internacional. Porque si teóricamente, de acuerdo con los principios que estamos hablando, si Venezuela le atribuye competencia al derecho extranjero y este se declara incompetente y la regresa a Venezuela, pero Venezuela también se había declarado incompetente porque está utilizando el derecho extranjero. Entonces, ¿qué dice Venezuela? Que aplique este derecho, se la regresa otra vez al Estado extranjero, el Estado entonces otra vez a Venezuela, y se forma el ping-pong internacional. Entonces aquí prácticamente significa que coexisten las dos teorías, la teoría de la referencia máxima y la teoría de la referencia mínima. La teoría de referencia máxima existe cuando la ley dice que aplíquese el derecho extranjero, ¿no? Cuando el derecho competente extranjero declara aplicable el derecho venezolano, aplica el derecho extranjero, lo consulta todo, encuentro que la norma de derecho internacional privado extranjera le devuelve la competencia a Venezuela. Entonces el código dice, aplícase el derecho venezolano. Entonces aquí en este caso, aquí está aceptando la teoría de la referencia mínima, porque si no siguiera el reenvío peloteándose la competencia entre los dos ordenamientos jurídicos. Y el tercer caso, en los casos no previstos en los dos párrafos anteriores, deberá aplicar el derecho interno del Estado que declare competente la norma venezolana de conflicto. Esto es muy interesante. Fíjense bien, tercer caso. En los casos no previstos en los dos párrafos anteriores, si cualquier otra posibilidad de envío de tercer grado, de envío de cuarto grado, cualquier caso de eso, deberá aplicarse el derecho interno del Estado que declare competente la norma venezolana de conflicto. La norma venezolana de conflicto ordenó competencia a este Estado. Si este ordenamiento jurídico extranjero empieza a devolver la competencia, que no sea Venezuela, entonces el juez venezolano no lo toma en cuenta, sino aplica la parte de derecho material de ese derecho extranjero. En el caso que pusimos hace un momentico en el ejemplo, que se discute en Venezuela la capacidad para contratar de un ecuatoriano domiciliado en España. Entonces significa que en ese caso, en ese conflicto de ley, el juez venezolano tiene que
primero lo consulta con su ordenamiento jurídico y ve que el estado y capacidad de la persona se rigen por la ley de domicilio. Ese ecuatoriano está domiciliado en España, entonces el juez venezolano va y consulta el derecho español y se encuentra con la norma que dice que el estado y capacidad de las personas se aplica, en ese caso, el derecho de la ley nacional. Quiere decir que España rechaza la competencia y en lugar de devolvérsela a Venezuela, se la remite al tercer estado, que es Ecuador. Si eso ocurre, entonces el juez, la ley dice, como un caso que no está previsto en los párrafos anteriores, el juez debe aplicar el derecho interno, material, del Estado que declare competencia la norma de conflicto. ¿Qué Estado declaró competente en primer lugar? Venezuela, España. Entonces tiene que aplicar el derecho civil español, porque así se lo envía, se lo ordena su propio ordenamiento jurídico. Entonces, en el caso de reenvío en Venezuela. Bien, ¿qué tenemos por aquí de reenvío? Nada especial. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué dice el programa. Sí, aquí hay un punto que ya no se está estudiando mucho, porque ya está más que superado por la doctrina. Ya el reenvío en los países que existe y punto. Pero hay especulaciones teóricas, teorías que tratan de obviar el mecanismo de reenvío. Hay algunas teorías que no quieren hablar de reenvío. Dicen, no, el reenvío no, eso no es reenvío, el reenvío no existe. Sino que se entiende, la mayoría, por lo menos ese criterio que es el que más gusta a los teóricos, es que lo que hay un desistimiento. Cuando el derecho extranjero rechaza la competencia, no es que se la reenvíe a Venezuela, el ejemplo que pusimos, ¿no? Sino se debe entender que desistió de conocer ese caso, que no quiere que sea utilizado su derecho para resolver ese caso. Entonces el juez, como el único derecho que en la mano tiene el derecho propio, el derecho venezolano, pues aplica el derecho venezolano. Esa es la llamada teoría del desistimiento. Y otras teorías de la preponderancia absoluta de la ley nacional. Eso ya cuando la globalización, la mayoría de los estados utilizaban mucho la ley nacional como factor de conexión. Pero la tendencia moderna es solucionar los conflictos de ley por la ley del domicilio. Entonces esa teoría pues ha ido perdiendo fuerzas. La más aceptada es la teoría del desistimiento. Y vamos a ver ahora, vamos a entrar en los temas llamados el sistema de las limitaciones, el tema 10. Para el examen de arrastre, este tema no va al examen de arrastre, ¿ok? Por lo menos el primer parcial. El sistema de las limitaciones, tema número 10. El sistema de las limitaciones se llama así por una razón, porque está integrado por unas figuras que lo que buscan en definitiva es la no aplicación del derecho extranjero, el rechazo al derecho extranjero. Entonces limita la aplicación del derecho extranjero. Por eso se ha llamado el sistema de las limitaciones, que ha sido criticado esa expresión por varios autores, inclusive Bomezón la ha criticado bastante, diciendo que eso no es ningún sistema. Simplemente son dos figuras que en alguna oportunidad existen, que también existen hoy, en la mayoría de los países, pero sin mayor complicación. Esas dos figuras son muy importantes, que son el orden público internacional y el fraude a la ley. Muy bien. Vamos a borrar el envío.
Entonces, el sistema de las limitaciones para la teoría del derecho internacional privado está integrado por el orden público internacional y el fraude a la ley. Fraude a la ley. El orden público es muy interesante y eso existe en todas partes del mundo. El orden público internacional. Fíjense bien, ¿cuál es la idea del orden público internacional? Ya hemos dicho que, ante un caso de derecho internacional privado, se da la posibilidad que la competencia enviada a un derecho extranjero, este es el ordenamiento del juez, del Estado sentenciador, ¿no? Que si se atribuye competencia al ordenamiento extranjero, si no hay reenvío, este tiene que ser aplicado, derecho extranjero. ¿Qué es este tiene que ser aplicado? Pues el derecho material extranjero. Porque se entiende que ese derecho extranjero pues ha aceptado la competencia, entonces el juez aplica sus normas. Pero pónganse a pensar ustedes, un juez venezolano que tiene que aplicar por el mandato de su ley un derecho extranjero. Y cuando lo va a aplicar se encuentra que ese derecho extranjero tiene principios, tiene disposiciones que son ostensiblemente contrarias a la disposición del derecho venezolano, contrarias a las nuestras. Imagínense ustedes que el juez le aplique en Venezuela unas normas sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre filiación, sobre sociedades anónimas, y que esas normas que está aplicando en Venezuela, está creando una situación jurídica aquí en Venezuela, estén basadas, están fundamentadas en un derecho extranjero que es totalmente contrario al ordenamiento venezolano. Fíjense, la palabra clave es que es contrario, ostensiblemente contrario, no diverso. Al contrario, el ordenamiento jurídico extranjero, cuando está diverso, es aceptable en todo lo que es el derecho internacional privado. Acuérdense que en la primera clase hablamos nosotros de los factores existenciales del derecho internacional privado. Y los factores existenciales, el factor jurídico, que era fundamental y es importantísimo, precisamente lo que consagra es la diversidad legislativa. Los ordenamientos jurídicos del mundo son diversos unos respecto de otros, porque cada pueblo tiene sus propias peculiaridades que son reflejadas en su ordenamiento jurídico. Los ordenamientos jurídicos no hay dos que son iguales en ninguna parte del mundo, porque sus pueblos no son iguales en sus tradiciones históricas, su religión, su lenguaje y todo lo demás. Entonces, el juez venezolano va a aplicar una norma de un derecho extranjero que tiene un contenido totalmente contrario a las disposiciones de nuestro derecho, inclusive cosas que pueden suponer una discriminación racial, o una discriminación por sexo, o por edad, cualquier tipo de discriminación. Es permitido entonces crear esa situación jurídica dentro de Venezuela. Entonces el orden público pues tiene por finalidad rechazar las normas, en definitiva el ordenamiento jurídico extranjero, aun cuando haya sido declarado competente por su ordenamiento jurídico, que contengan normas ostensiblemente contrarias a nuestro derecho, es decir, a los principios que sostienen nuestro derecho, que no son principios exclusivamente jurídicos, son principios culturales de nuestra cultura, principios espirituales,
forma de ser. Entonces no pueden contradecir esos principios. Entonces allí opera el orden público internacional. Esa es la idea del orden público internacional que está previsto en nuestro programita.